Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Unión Europea no tocará, al menos por el momento, los activos rusos congelados para dar financiamiento a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. El bloque de los 27 aprobó un cheque por 90.000 millones de euros, préstamo que Volodymyr Zelensky aseguró fortalece verdaderamente su defensa. Vladimir Putin afirmó que el fin de la guerra depende de Ucrania y de los países occidentales. Frente a la prensa, el presidente ruso negó que haya rechazado el plan de paz de la administración Trump y dijo no ser responsable de las muertes en Ucrania. Agricultores franceses protestan frente a la villa de Emmanuel Macron contra la firma del acuerdo de la Unión Europea y del Mercosur, y otros llegan a Matignon para reunirse con Sébastien Lecornu. Al tiempo, ministros de Exteriores del bloque sudamericano se dan cita para discutir si aceptan el aplazamiento de la firma del pacto. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. La Unión Europea no tocará, al menos por el momento, los activos rusos congelados para dar financiamiento a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Reunidos en Bruselas, los líderes del bloque de los 27 aprobaron el jueves un cheque por 90.000 millones de euros, préstamo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que fortalece verdaderamente su defensa. Por su parte, el mandatario ruso advirtió que, según sus propias palabras, los países europeos tendrán que devolver lo robado y que Moscú piensa recuperar sus activos congelados por la guerra por la vía judicial. Vamos a Kiev con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buena tarde para ti. Cuéntanos qué importancia tiene la aprobación de este bono por 90.000 millones de euros para Ucrania en estos momentos. Bueno, significa que Ucrania puede seguir adelante y no solamente seguir sosteniendo esta guerra, sino seguir sosteniendo el Estado como tal. Ucrania tiene para el año entrante solamente un déficit de 60.000 millones de dólares, además de lo que necesita el presupuesto para poder cubrir tanto la guerra como la subsistencia del Estado. Esto se llama pensiones, esto se llama pagos a gente que trabaja como funcionarios en los hospitales, en diferentes estamentos del país. Así que básicamente le da una supervivencia y es una gran noticia para los ucranianos que saben que van a tener con qué sobrevivir el año entrante, porque aquí, como hemos hablado durante todo el cubrimiento de las últimas semanas, no hay grandes esperanzas de que sea posible acuerdo de paz para salir y poner fin a esta guerra que se viene negociando con Estados Unidos y que Estados Unidos a su mismo tiempo con Rusia vaya a hacerse realidad. Y eso también le da cierta capacidad de fortaleza en esa mesa de negociación porque le permite asegurar frente a Rusia que ellos tienen cómo sobrevivir. Rusia siempre ha estado jugando, especialmente en las últimas semanas, a esa carta diciendo que Ucrania no tiene cómo hacerlos. Ellos apostaban porque no fuera a salir este préstamo, así que esto obviamente le da un gran respiro a los ucranianos que amanecen por lo menos con la tranquilidad de que la situación no va a ser aún peor de lo que ya está en el año entrante. Sabemos que ese dinero empezará a llegar en las primeras semanas del 2026, que será no solamente importante para, como hablaba anteriormente, para hacer esos pagos que necesita, sino para apoyar la defensa de Ucrania, especialmente para la producción de esos drones, como lo hablaba el presidente Zelensky. Decía básicamente que si no le daban ese dinero, Ucrania tenía que recortar producción de drones, iba a poner en jaque su defensa, lo que no solamente afecta a Ucrania, sino también a Europa. Así que esto no solamente le da una fortaleza interna, sino también una fortaleza en la mesa de negociaciones y saber que los aliados siguen con ellos, que es una gran noticia para Ucrania. Catalina, mientras tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin afirma que Moscú no volverá a atacar sin respetar los intereses de Rusia, si respetan las partes. ¿Cómo se puede interpretar esta declaración en el marco de las negociaciones? Lo que hablaba el presidente Putin en esta masiva rueda de prensa que suele ser a final de año es que básicamente se tienen que respetar sus
peticiones máximas listas, son unas peticiones que siempre ha dado desde el comienzo de la guerra. Para él, a partir de ahí es que se tiene que negociar esta paz. ¿En qué consiste? En que Ucrania no hace parte de la OTAN, en que Ucrania tiene que ser un país neutral, en que los aliados de Ucrania, tanto Estados Unidos como europeos como de otras partes del mundo, no pueden pisar terreno dentro de Ucrania, que Ucrania tiene que básicamente reducir su capacidad militar dentro del país, y también hablaba de las elecciones y de ser ilegítimo el presidente Zelensky, que hemos venido hablando. Así que básicamente a todo esto se refiere lo que es en este momento casi imposible frente a unas mesas de negociaciones. Esto desmiente de cierta manera lo que hemos venido viendo sobre concesiones que se habrían hecho en ese papel, por lo menos provisional, del que nadie conoce, pero que se está discutiendo durante este fin de semana. Los aliados europeos respaldan a Ucrania. Ucrania está hoy y mañana en Miami de nuevamente sentados con esos negociadores norteamericanos en cabeza de Steve Witkoff. También se ha hablado que estará la parte rusa escuchando cuáles serían no solamente estos 20 puntos que tiene la propuesta, sino otros documentos que se han presentado para el apoyo, la seguridad, las garantías de seguridad de Ucrania. Hoy hablaba Putin también de las garantías de seguridad para Rusia, pero básicamente van en contra un poco de las mismas garantías de seguridad de Ucrania. Y es que otro punto que olvidábamos al principio también era el reclamar estas tierras que no ha ganado por la vía militar, especialmente en esa zona del Donbass, que es una de las principales exigencias de Vladimir Putin y que es donde ahí estaría el mayor escollo en este momento para negociar. Bien, Catalina Gómez Ángel, te agradecemos por la información desde Kiev y estamos al tanto. Mientras Vladimir Putin aseguró que el fin de la guerra depende de Ucrania y de los países occidentales. En la conferencia anual de prensa, el presidente ruso negó que haya rechazado el plan de paz de la administración Trump y dijo que no asume responsabilidad sobre las muertes en Ucrania por la invasión a gran escala que ordenó en febrero del 2022. Además, el líder del Kremlin reconoció que la economía rusa crecerá tan solo un 1% en el cuarto año de guerra contra Ucrania. Y según explicó, la ralentización de la economía es una decisión consciente tanto de su gobierno como del Banco Central, que está encaminada a controlar la inflación. La pelota está total y completamente en la cancha de nuestros oponentes occidentales, por así decirlo, sobre todo los líderes del régimen de Kiev y en este caso principalmente sus patrocinadores europeos. Estamos dispuestos tanto a negociar como a poner fin al conflicto por medios pacíficos. En otro frente de guerra en la Franja de Gaza se habría terminado la hambruna, así lo informa el Monitor Global del Hambre. Sin embargo, expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y las escenas en el devastado enclave palestino son de niños en los huesos y madres y padres desesperados por darle alimento a sus hijos. Y es que en Gaza, donde más de 70,000 palestinos han sido asesinados y los hogares y escuelas y hospitales reducidos a escombros con los bombardeos israelíes, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y el invierno ha destruido e inundado miles de carpas, dejando así a adultos y adultos mayores sin cobijo y sin techo. En más información, la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur continúa generando divisiones y desatando protestas. Agricultores franceses se manifiestan frente a la villa del presidente Emmanuel Macron en Le Touquet contra la firma del acuerdo. Y otros llegan a Matignon para reunirse con Sébastien Lecornu. Al tiempo, ministros de Exteriores del bloque sudamericano se dan cita en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para discutir si aceptan o no el aplazamiento a enero de la firma del pacto, que recordemos se tenía prevista para este sábado. Escuchemos por qué los agricultores franceses se oponen al tratado comercial que, de firmarse, sería el mayor acuerdo del mundo. Comprenderán que hemos sido bastante exigentes porque llevamos mucho tiempo denunciando lo que está sucediendo a nivel europeo y nacional, y luego esta reunión a principios de año para que podamos tener una visión, porque podemos hablar de medidas sectoriales, pero mientras no tengamos una visión de lo que queremos hacer con la agricultura, no avanzaremos. Él es el jefe de gobierno, es su responsabilidad dirigir los asuntos de Francia, y por eso ahora debe abordar el tema agrícola. Tenemos un mes y medio hasta el Salón Agrícola. Eso es el tiempo que nos damos
necesitamos para tener una perspectiva clara. También en Francia, el país galo finalizará el año sin presupuesto después de que apenas en minutos fracasaran las negociaciones entre la comisión mixta entre senadores y diputados. Esa era la última oportunidad para que el país pudiera resolver las cuentas para 2026. En sus redes sociales, el primer ministro Sébastien Lecornu dijo lamentarlo por los ciudadanos franceses. También se mostró crítico con ciertos grupos políticos a los que acusó de no tener voluntad para negociar. Recordemos que la Asamblea Nacional rechazó en su momento el proyecto de presupuesto del Premier y el Senado a su vez lo habría aprobado. Y Lecornu se comprometió a no aprobarlo por decreto. Continuamos en Estados Unidos. Hoy deberían de darse a conocer los archivos de la investigación sobre el pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. El plazo fijado por ley vence al final de este día, tiempo en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería de hacerlos públicos. En la víspera de que se venciera el plazo, el Partido Demócrata difundió nuevos materiales del caso que incluyen nuevas fotografías de Epstein con Donald Trump, pero también con personalidades como el filósofo Noam Chomsky y el filántropo Bill Gates, además de mensajes sobre enviar chicas de 18 años. Gabriel Colchen tiene los detalles. Sube la presión para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este viernes se vence el plazo y se debe publicar decenas de miles de páginas del expediente de Jeffrey Epstein, algo obligatorio según la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue votada por el Congreso el pasado 18 de noviembre. El trabajo de la oficina judicial previo a la publicación ha implicado cuestionamientos por la desconfianza que ha generado la postura ambivalente de la administración Trump y su representante en esta área, Pam Bondi. También es una tarea tediosa y a contrarreloj, ya que, entre otras cosas, se debe proteger la identidad de muchas personas que aparecen en los archivos del caso del fallecido criminal sexual. Los congresistas demócratas ya publicaron varias series de fotos de Epstein en las que se ve con importantes personalidades estadounidenses como el presidente Donald Trump, el multimillonario Bill Gates o el expresidente Bill Clinton. Hace unos días Donald Trump había reaccionado a esta publicación diciendo que no era algo importante. La última serie publicada el jueves incluye fotos de pasaportes de mujeres, planos del libro Lolita, cuya trama cuenta la historia de un pedófilo y su relación con una niña de 12 años, y de Epstein junto a personalidades como Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump, o el intelectual Noam Chomsky. Jeffrey Epstein se rodeaba de importantes celebridades internacionales y fue condenado por delitos relacionados con la prostitución y después acusado de abusos sexuales a menores y tráfico de personas. Se suicidó en la cárcel en 2019 antes de su juicio. En información de la región latinoamericana, en el marco de un plan para enviar o evitar el impacto de futuras sequías en el suministro de agua potable, Uruguay proyecta la construcción de una nueva represa. La iniciativa impulsada por el Estado ha generado debate, pero también preocupación, ya que implica la expropiación de tierras, la inundación de miles de hectáreas y un significativo impacto ambiental. Vecinos y especialistas advierten sobre la pérdida de monte nativo y posibles riesgos de contaminación del agua. Aquí la historia. Y ahora todo este paisaje que verán va a quedar bajo agua y mi tranquilidad se ha terminado. El doctor Juan Carlos Lorenzo, tras jubilarse, compró este terreno para disfrutar de la naturaleza en Casupá, a 2 horas de Montevideo. Pero las autoridades anunciaron la creación de una represa para aumentar el caudal de agua a potabilizar y su finca será expropiada. La decisión forma parte de un plan estatal de manejo contra sequías, como la que dejó a Montevideo sin agua en 2023. Casi 200. Lorenzo asegura que le preocupa más el impacto ambiental que su terreno. El gobierno decidió construir una gran represa sobre este pequeño arroyo que estamos viendo. Se planean destruir 426 hectáreas de monte nativo, de las más ricas biodiversidad que tiene el país. Con la destrucción del monte nativo, Uruguay incumple numerosos acuerdos internacionales. Leticia Peralta se ha dedicado a conservación ambiental de la zona donde vive hace 10 años. Lo que se siente es mucha angustia. Llegamos a poner cámaras, trampas en el lugar, pudimos capturar el lobito de río, el gato montés, el yaguatirica, el mano pelada, que son animales que son prioritarios para su conservación. Esta represa será la más grande del país. Luis Oliva, el alcalde de Casupá,
afirma que, como al doctor Lorenzo, el proyecto también afectará a muchas familias. Los padrones afectados serían alrededor de 100, que pertenecerían alrededor de 37 titulares, unas 2.150 hectáreas aproximadamente de campos que quedarían bajo agua. Eso ha generado una doble visión sobre lo que es el proyecto. El agua de la represa será volcada al río Santa Lucía. Luego, de su cuenca, la empresa de aguas del Estado tomará agua para potabilizarla. Los vecinos advierten que sobre ese río hay explotación intensiva forestal y explotaciones ganaderas y agrícolas con gran uso de agroquímicos que han provocado importantes contaminaciones en el pasado. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.